Seguimos con el patrón de la tarde por La Bacana 105.9 FM. Nuestra línea de contactos 809-226-1059. Pero Carlos Manuel está en la línea. Está en la línea telefónica el periodista y cronista deportivo Carlos Manuel Estrella. Manuel, buenas tardes. Bienvenido al patrón nueva vez. Buenas tardes, Yusi. Saludo a todos los amigos apreciados y a las damas de manera particular. Estoy a su disposición. Gracias, Carlos Manuel. Hugo Cabrera, hace un momento nos lo definió Juan Vila como un gran ser humano, pero además un gran deportista. Quisiéramos tu valoración sobre esa persona, sobre ese deportista a quien conociste. Hugo Cabrera puede ser considerado como uno de los más grandes basquetbolistas o baloncetistas de República Dominicana de toda la historia y probablemente el más completo. Además del jugador que marcó una frontera y que con su liderazgo, su carisma y sobre todo su calidad atlética, pudo llevar al país como miembro de la selección nacional a los lauros más importantes en materia de baloncesto en muchos años. Hugo Cabrera, hay que decir que aunque nativo, nació en República Dominicana, vivió en los Estados Unidos, se formó allí como joven baloncestista y estuvo en el país por primera vez a mediados de los años 70. Entonces, él se incorporó inmediatamente a la selección nacional y estuvo en los principales equipos del baloncesto superior de la capital, sobre todo en el equipo de San Lázaro, que lo dio a conocer, con el que debutó, y también aquella poderosísima escuadra del Club Naco, que prácticamente era mejor que la selección nacional, pero que paradójicamente no pudo lograr un campeonato en el Distrito Nacional, ese poderoso equipo Naco. El gran logro de Hugo Cabrera, vamos a decirlo así, el primer gran logro fue ser parte del equipo histórico de República Dominicana que en Panamá, 1977, en el Centro Básquet, logró la medalla de oro para República Dominicana. Una constelación de estrellas que estaban en ese equipo. Y Hugo era el más famoso, era el líder de ese grupo, sobre todo porque era un jugador muy versátil. Y fue una extraordinaria persona, además. Carlos Manuel. Sí, adelante, Nelson. Sí. Carlos Manuel, buenas tardes. Nelson Peralta, ¿cómo estás? Saludos, amigo Nelson. Sí, Carlos, guardando la distancia del tiempo, ¿qué diferencia podemos notar y marcar entre esos baloncetistas de la época de Hugo Cabrera, de otros, y lo que estamos viviendo hoy día con la moda, las situaciones, la falta de formación que muchos tienen, no vienen de escuelas, pues se han eliminado la pequeña, los formadores de los baloncestos, del baloncesto y todo esto? ¿Qué diferencia podemos ver? Fíjate que en todo la diferencia es la formación de familia, porque tú podrías establecer una comparación que siempre es odiosa, pero muy lucrativa, entre Hugo Cabrera, por ejemplo, que tuvo una formación familiar sólida, siendo hijo de inmigrantes en New York, donde vivió en el barrio de Harlem, un barrio de gente de raza negra, y tuvo una vida ejemplar. Y tú puedes hablar en la distancia con Alfred Horford, que está en la NBA establecido como un veterano, hijo de una periodista puertoplateña, nacido en Puerto Plata, y de un gran basquetbolista de la época, compañero de Hugo Cabrera. Y no hay ninguna diferencia notoria en cuanto a su comportamiento. No hay, y puedes hablar de un dominicano, uno de origen dominicano, una gran estrella de la NBA también, Karl Anthony Towns, hijo de una santiaguera que falleció víctima de la COVID el año pasado, y de un estadounidense, y es un jugador ya establecido, un joven valor, y que el comportamiento que tiene ese joven es extraordinario. O sea, no sé cómo
la orientación de tu pregunta, porque yo te puedo hablar de esos modelos. De Yo esos, me refiero al patio. Al patio, yo me Bueno, refiero al patio, el el comportamiento tema que es que el mantienen ahora. baloncesto lo hemos desarrollado a nivel barrial y de clubes. Nuestra estructura del baloncesto, y es una autocrítica que debemos hacer, no ha sabido explotar el nivel de la escuela y de la universidad. Entonces, quizás nos falte ese peldaño que algunos están propugnando en estos momentos, justamente, que el baloncesto se oriente, los equipos se orienten más a las universidades y a las escuelas. De hecho, hace unos años se estaba desarrollando una liga de baloncesto escolar muy importante en Santiago. Se plantea que el baloncesto, como deporte de masas y de mayoría, debería de ser un baloncesto universitario. O sea, que los atletas no salgan del barrio, o si son del barrio, pero que estén en la universidad. Y el sedazo, el colador, la obligatoriedad sea que usted esté inscrito en una universidad, que usted sea un estudiante universitario para usted representar un equipo, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, correcto. Que el baloncesto universitario, el colegial, más antes que la universidad, el colegial previo es la antesala. Tenemos el ejemplo de nuestro Felipe López. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo en positivo. Inmortal del deporte, hoy preside el club Gregorio Urbano Gilbert, ganador del campeonato local, recién transcurrido esta misma semana, el fin de semana pasado. Entonces, tú puedes establecer ahí las diferencias. Felipe López es un embajador de la NBA y ese joven salió del Ensanche Libertad y fue aguatero del equipo superior, y para 1989, 88 era miembro del equipo de mini baloncesto del Ensanche Libertad, mientras sus hermanos ya descollaban, sus hermanos mayores, en balonmano y en baloncesto. Pero él en Estados Unidos entonces se desarrolló escuela secundaria en Rice, famoso, y luego en la universidad, y pasó a la NBA, y Felipe López. O sea, el tema viene en la formación hogar y en la educación formal. Hemos tenido muchos talentos que salen de nuestros barrios, pero uno de sus principales problemas es el asunto de la educación. No obstante, en el baloncesto de Santiago podemos hablar de modelos de jugadores estelares que han tenido un gran comportamiento y que son profesionales. Carlos, Hablar de la lejanía de Tony Sánchez, sí, ingeniero, y tiene una vida muy estable y una labor profesional sin mancha, para poner sí, ejemplo de un santiaguero destacadísimo de mucho tiempo, y hay otros que podemos buscar como ejemplo también. Carlos, la formación es tal que uno puede, por ejemplo, hacer una comparación. Las comparaciones son malas, pero hay que hacerlas. Sobre un baloncestista o beisbolista que ha tenido formación y uno que no. Y han ganado, el que no ha tenido formación puede haber ganado más dinero en la Grandes Ligas o en el baloncesto que el que tuvo formación. Sin embargo, el que tiene formación se retira y tú lo ves en condiciones económicas adecuadas y se convierte en empresario, invierte. El otro no, porque no ha tenido esa formación y orientación. Esa es una diferencia también. Sí, tenemos muy buenos ejemplos de los deportistas del béisbol, muy buenos de familia y estrella. Pues está el caso de la saga de los Tatis, de los Fernando Tatis, que vamos por el número 3, que es un modelo y es una superestrella de las Grandes Ligas, quizás de los mejores talentos del béisbol, y que tiene el contrato más grande que le acaban de otorgar 300 millones a un muchacho. Sí. Pero sigue a su padre y a su abuelo. Y en el ejemplo de humildad, aún sin la formación que podemos hablar, pero con un comportamiento correcto, podemos hablar del inmortal Vladimir Guerrero, que todavía sigue siendo un líder en su comunidad y vive ahí en su nativo pueblo, a pesar de la inmortalidad que tiene en el béisbol de los Estados Unidos, en Cooperstown. O sea que tenemos muchos ejemplos positivos, muy buenos. Yo no quisiera ver la parte negativa, porque tal vez lo que tenemos son jóvenes mal orientados de inicio que reciben una bonanza económica muy rápida y no están preparados para ese salto tan rápido sin haber quemado etapas. Entonces, vulgarmente se alocan, inmediatamente quieren tener autos veloces, quieren tener mucho de fantasía y de exhibicionismo,
terminan, no llevan el régimen de disciplina de un atleta. Para ser líder y para ser un gran atleta hay que tener mucha disciplina y sobre todo hay que tener mucho sacrificio. Hay que privarse de las bondades y la buena vida de otros mortales que no tienen la grandeza atlética de quien le ha dado, tiene el talento para explotarlo, pero que necesita ponerle cerebro a ese talento, porque si no, no va a funcionar. Pero yo pienso que estamos en positivo. Así es, Carlos, sí, porque habría que entrar entonces en una crítica a la sociedad misma por el fruto que está cosechando, que estamos cosechando. Pero bueno, yo quiero que te aprovechemos, Carlos, en tu condición de abogado, sobre las tres causales. ¿Cuál es tu consideración frente a estas tres causales que en este momento están debatiéndose? Algunos dicen que debe sacarse del debate y del código para, digamos, tratarlo de una manera separada. ¿Cuál es tu parecer como abogado? Fíjate, yo creo, mi criterio, y puede ser que tenga boca de ganso o no, ni quiero ser un predictor, que estamos ahora en una gran pérdida de tiempo, en la que no arribaremos a ningún resultado tangible, rápido, aplicable. Ese tema, la definición de ese tema va camino, en perspectiva, a un referendo aprobatorio y a tener la decisión soberana de la mayoría del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué va a pasar en el camino? Eso no se va a conseguir de un día para otro. Aún ahora, sin que yo asuma postura de a favor o en contra de ninguno de los temas que se están discutiendo, pero aprobándose lo que sea, aprobándose una ley especial permitiendo la interrupción del embarazo o aborto por una sola circunstancia, o aún se apruebe las tres causas o motivos para un aborto, lo que sea que se apruebe, estaría en el fondo en contradicción con la letra del artículo 37 de la Constitución, que establece de manera taxativa, rotunda, indudable, que no se presta ninguna interpretación en contra, que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esa afirmación es demasiado contundente y tiene rango constitucional. Todo lo demás que se apruebe como sea, como ley, como reglamento, como ordenanza, en el rango cualquiera de las normas, que sea contrario a eso, va a ser inconstitucional y en consecuencia es nulo de pleno derecho. Aún se apruebe una ley, esa ley, los sectores que no están favorables, porque están en la acera de enfrente, cual que sea de estos que están enfrentados, van a denunciar esa ley, van a elevar una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en ejercicio del control concentrado de la Constitución establecido en el artículo 185, y el Tribunal Constitucional, con la composición que tiene y con los intereses que no se ven, que respalda, la mentalidad que podemos suponer del Tribunal Constitucional y la interpretación que tiene, que le atribuye a la Constitución ese privilegio, va a determinar que esa ley, esa norma, eso que se haya aprobado, no es conforme a la Constitución, es contraria. En consecuencia es inconstitucional y va a declarar la nulidad absoluta de esa norma. Entonces vamos a tener que volver, después de estas discusiones, a que hay que modificar necesariamente el artículo 37 de la Constitución para poder hacer un cambio y permitirse alguna forma de interrupción del embarazo. El aborto, sea terapéutico o como se le llame, con tres causas o con ninguna causa. Eso va a derivar definitivamente ahí. Pero ¿qué ocurre, amigos y queridos? Cualquier modificación que se haga a la Constitución en el régimen de los derechos, por mandato de la propia Constitución de 2010, esa reforma que se haga no tiene validez, no puede aplicarse, no entrará en vigencia hasta tanto se realice un referendo aprobatorio de conformidad con el artículo 272 de la Constitución.
Y ese referendo aprobatorio lo debe hacer la Junta Central Electoral. Pero ¿qué ocurre? La Constitución manda que se haga una ley para ese referendo. Y esa ley de referendo todavía no la tenemos. Nuestros honorables y extremadamente vagos diputados y senadores han dejado pasar 11 años y no han elaborado esa ley. Ahora hay una luz al final del túnel porque el Poder Ejecutivo anunció, el presidente en su discurso del 27 de febrero, que va a someter un proyecto que ya está en curso para la ley de referendo y de participación directa de la población en ese mecanismo como es el referendo y otros plebiscitos, etcétera, consultas populares. De manera que yo, estudiando sin pasión el caso y técnicamente frío, anticipo que esto va a tomarse mucho tiempo y que finalmente se tendrá que resolver la cuestión mediante lo mejor, lo que diga el soberano, el pueblo, una consulta directa en la modalidad de referendo que alguna gente está planteando ahora, pero ahora el que lo plantea está incurriendo en un absurdo, porque tiene que existir la ley de referendo. O sea, por más que usted diga ahora, no se puede hacer un referendo en este momento si no existe una ley. Y si ese referendo no se hace de conformidad con la Constitución, que es ante una reforma a determinados aspectos que no son solamente al régimen de los derechos, sino también al régimen de la nacionalidad, ciudadanía y extranjería, al tema del régimen monetario, al tema de la división territorial y al tema de los procedimientos de reforma de la Constitución. Esa es la opinión, yo pienso, más profunda y técnica, directa, que se puede hacer de este caso. Por eso, mi criterio inicial de que ahora estamos en una perfecta pérdida de tiempo y que por muchos meses no se va a lograr, años, yo diría, llegar a una conclusión con respecto a ese tema. Muy bien, muchas gracias, Carlos Manuel, por toda esta buena información, toda esta orientación que tú nos das a través del Patrón de la Tarde.